Bueno, esta mañana el tema se llama Barreras para llegar al Señor y está basado en la vida de una mujer que es uno de los ejemplos más bellos que nos dejó registrado el Evangelio, sobre todo porque tiene muchas características que vamos a estudiar esta mañana. Lo que pretendemos con este mensaje es que sabemos que la vida está llena de retos, de dificultades y de muchas barreras que tenemos que vencer incluso diariamente. Unas son más importantes que otras, pero sobre todo siempre hay algo que se opone a nuestra relación con Dios. Usted sabe quién es el interesado en que nos alejemos del Señor. Con todo esto, prácticamente la forma de lo que pensamos, lo que creemos, cómo hemos sido creados, las expectativas que tenemos, todo ese tipo de situaciones sirven para crear prácticamente un trasfondo de cómo reaccionamos cuando tenemos una necesidad. Y es lo que vamos a estudiar en detalle a través de una mujer. Estoy hablando de la mujer que padecía flujo de sangre ya por 12 años, que había gastado todo en médicos, que nadie la había podido curar y que eso tenía implicaciones muy fuertes en la época en que ella vivió, en la época de Israel. Ahora, todo ello tiene una serie de principios o de situaciones que a través del análisis de este pasaje, que son pocos versículos, vamos a estar en el capítulo 8 del Evangelio de Lucas, empezando en el verso 43, prácticamente nos enseñan muchas lecciones y nos ayudan a meditar acerca de muchas cosas que pueden obstruir en nuestra vida el poder llegar a tocar al Señor. Ese es el punto de ello. Esta mujer tiene como algo excepcional que no esperó que el Señor la tocara, no esperó ni siquiera que viniera el Señor a ella, si no es el único caso en la Biblia donde vemos que alguien se acerca por atrás y toca el manto del Señor. Solo eso era algo bien trascendental y vamos a explicar por qué también. El capítulo 8, este pasaje se encuentra dentro de otro pasaje, o sea, está enmarcado en la mitad, que es un siervo de una sinagoga que vino a rogar a Jesús por una hija que se le había muerto. ¿Se acuerdan? La hija de Jairo. Y en medio, cuando Jesús va para la casa de Jairo, es cuando acontece lo que vamos a estar estudiando. Ahora, ¿quiénes son los protagonistas del pasaje? En primer lugar, tenemos lógicamente a Jesús, pero tenemos también que iba acompañado de los discípulos y tenemos un gentío y una multitud que le oprimía. Eso es interesante también. O sea, hagámonos la idea mental de Jesús caminando en medio de una ciudad donde toda la gente se quiere estar cerca de él y todo el mundo lo oprime, todo el mundo lo empuja y los discípulos tratan de llevarlo como salvaguardado en medio de toda la gente. Y en medio de todo él aparece la protagonista de la que queremos hablar, y es una mujer que está enferma. Ese es el punto del pasaje, y tiene una serie de detalles que vamos a ir viendo a través del pasaje. Primero, esta mujer nos dice la palabra que había gastado todo lo que tenía en médicos para tratar de curarse. Eso nos lleva a la conclusión que era una mujer que ya no tenía recursos. Ese es un punto que también es importante a considerar, pero que prácticamente anhela su sanidad. Ese es otro de los elementos también. El otro tema, el hecho del tipo de enfermedad que estaba padeciendo, era una persona débil y una persona que posiblemente estaba decepcionada y sin esperanza. Imagínense, dice la palabra que había pasado enferma 12 años y que nadie había logrado ayudarla. ¿Cómo puede ser una persona después de una situación así? Ahora, desde el punto de vista más allá de lo físico, entra el tema espiritual. Conforme la religión de Israel, una mujer con flujo de sangre era una mujer considerada inmunda.
igual que un leproso, igual que muchas otras situaciones. Y si la descubrían acercándose a la multitud y teniendo contacto con la gente, se arriesgaba incluso a que la mataran a pedradas. O sea, esos son elementos adicionales a la situación de esta mujer. Esto nos presenta cuál es el panorama del pasaje. Vemos quién es la persona, vemos cuáles son sus circunstancias y vemos sobre todo cuál es el tema prácticamente que la lleva a pasar por encima de todo ese tipo de situaciones con tal de llegar a donde está Jesús. Y el mensaje más grande, que no es solo ella, hay muchos pasajes que nos lo enseñan, es que cuando una persona quiere un toque del Señor, lo va a obtener. ¿Me entienden? Lo va a obtener, pero muchas veces va a tener que romper con un montón de situaciones, con prejuicios, con cosas que se le oponen, e incluso va a romper con sus propios pensamientos. Porque ¿qué podía pensar esta mujer de tener una oportunidad o tener algo que podía ser una respuesta cuando había pasado tantos años sin lograr nada prácticamente? Y ese es el punto, el tema del pasaje. Lo vamos a leer del verso 43 al 48, Lucas 8, y después vamos a hablar de las barreras que tuvo que vencer esta mujer. Dice el verso 43, ya sabemos que el contexto es que Jesús había sido llamado por un importante personaje de una sinagoga, y este se está moviendo a la casa de ella, de Jairo, donde la niña estaba primero enferma, después estaba muerta, y es en medio de esto que se da el pasaje que vamos a estar viendo. Dice la palabra: pero una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años, esos son detalles muy importantes, desde hace 12 años, y que había gastado en médicos todo cuanto tenía, y por ninguno había podido ser curada. Solo en este versículo tenemos la figura exacta de quién es esta mujer. Primero, 12 años. Una persona que padece una enfermedad por 12 años, ya puede usted imaginarse cómo es su ánimo, ya puede imaginarse cuál es su expectativa, cuando en este caso ha gastado todo en médicos y nadie le ha podido ayudar. ¿Cómo se podía sentir esta mujer? Y es importantísimo porque eso nos lleva a muchas personas que no tienen esperanza en este mundo, hermano. Muchas personas que han hecho de todo, han buscado de todo y no encuentran una respuesta. Pero alguien, no nos dice quién ni nos dice dónde, pero alguien le habló de Jesús. Ese fue el punto. Aquí no nos lo dice, pero era lógico que si lo vino a buscar específicamente donde estaba, era porque alguien le había hablado de él. Alguien le había comentado que tal vez la podía sanar, alguien le había hablado que no la iba a rechazar, porque como le digo, aquí además de esto, el tipo de enfermedad producía una separación, producía un rechazo religioso. O sea, no se podía atrever a tocar a nadie. Imagínense que la ley era tan fuerte que hasta un banquito donde se sentaba una mujer que tuviera flujo de sangre era considerado inmundo. Y tenían que pasar por un proceso de purificación y un montón de situaciones. Incluso cuando una mujer tenía un bebé, tenía que pasar por una serie de ¿cómo se llama?, de liturgias y de cuestiones para ser purificada delante de Dios. Y si era un varoncito, no me acuerdo si 7 días, pero si era una niña, lo que tenían eran 40 días de purificación. O sea, había toda una estructura que hacía prácticamente a una mujer con un problema de esta naturaleza ser prácticamente rechazada desde el punto de vista de la religión, no digamos las consecuencias de la misma enfermedad de que ella padecía. Dice que había gastado todo en médicos, o sea, por eso hablábamos de que era una persona además sin recursos, una persona que ya no tenía nada, se había quedado en la calle prácticamente a raíz de esta enfermedad, y ninguno de los médicos que la habían querido, atendido, la habían podido curar. O sea, esto nos habla de desesperanza también. Y recordemos que la época de esto
hay muchas situaciones que no podían ser curadas, entre ellas temas como la lepra o casos como esta mujer. Entonces prácticamente todo esto nos está hablando de una persona sin esperanza, sin expectativa, con mucho dolor, posiblemente con mucha amargura en su corazón. No sabemos ni de dónde viene este tipo de enfermedad a su vida, posiblemente por la misma estructura religiosa. La familia la había abandonado y la había dejado, porque un esposo no puede tener una esposa con esa enfermedad permanentemente. Entonces todos esos elementos nos hacen un carácter de una persona especialmente necesitada desde el punto de vista del tema del evangelio. Y es lo que a veces no se analiza, porque aquí están las palabrillas, pero cuál es la profundidad y el alcance de ello es otra cosa. Dice el verso 44 que se le acercó por detrás a Jesús. Cuando vemos que había una multitud que aprieta y oprime al Señor, esta mujer tuvo que abrirse paso, y abrirse paso era muy delicado. Si alguien daba la voz de alarma de lo que ella tenía, lo que iban a hacer era matarla, y la ley los autorizaba a matarla. Ya se puede imaginar. O sea que más allá de buscar solo una ayuda, una respuesta, la mujer está dispuesta a exponer su propia vida con tal de llegar donde está Jesús. Dice que se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Por ahí hay un canto que habla de eso. Tocó el borde de su manto. O sea, apenas lo que podía hacer, me imagino, estiró la mano en medio de toda la gente, era alcanzar a tocar la orilla del manto de Jesús. Eso era todo lo que podía hacer. Y nos habla también, con toda la situación que hemos visto, de alguien que estaba dispuesta a obtener un milagro. Y es ahí donde fallamos. No sé si me entiende el punto. Muchas veces hasta la oración es una oración floja, y hemos inventado religiosamente un montón de excusas para no creer. Es que, mire, hermano, no es el tiempo de Dios, no es la voluntad de Dios. Imagínense que esta mujer hubiera pensado: no voy a buscar a Jesús, porque si Él me quisiera sanar, ya me hubiera sanado. O tal vez hubiera pensado: no, si Dios no ha contestado en 12 años, quiere decir que no quiere que me sane, pues. O sea, formas de crear barreras tenían cualquier cantidad. Y es por eso el tema se llama: ¿cuáles son las barreras que no nos dejan llegar al Señor? ¿Me entiende? Gente que piensa que porque la religión de sus padres, que qué va a decir el vecino, los compadres, hay cualquier tipo de excusas. Y esta mujer es un ejemplo que cuando se quiere, se quiere. ¿Cuántos entendemos eso? Ni siquiera le vino a pedir que la tocara, porque recordemos, el ciego le clamó directamente, el ciego Bartimeo. Tenemos el caso del leproso, también se arriesgó, pero vino a buscarle, le dijo: Señor, si tú quieres, puedes sanarme. Esta mujer no preguntó. Fíjese qué tremendo. Por eso le digo, es un carácter digno de imitar en la vida de fe. O sea, esta debiera ser el botabarreras de todo aquello que no nos deja llegar al trono de la gracia. Porque la palabra dice que tenemos entrada al mismo trono de la gracia claramente por el camino nuevo, que es el cuerpo y la sangre de Jesús, para alcanzar el oportuno socorro. El cristiano no necesita de cuñas que lo lleven. No sé si me entiende lo que quiero decir. No necesita: ay, hermanos, oren por mi hermano, le encargo a usted que lo oye Dios. A mí, yo conozco un santo que es, pero ese si no le va a fallar, pídale a él su intercesión. O sea, eso no está aquí. ¿Cuántos entendemos eso? La palabra dice que tenemos que entrar al mismo trono de la gracia por ese camino que nos abrió Jesús, y para alcanzar el oportuno socorro. Esta mujer es un ejemplo de alguien que se acerca al trono de la gracia y estira su mano y toca el borde del manto de Jesús. ¿Me entiende el punto? Ahora, veamos un poquito más. Dice: se acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de sangre. O sea, la respuesta vino automática, y ahorita les voy a explicar por qué.
Entonces Jesús dijo, verso 45, ¿quién es el que me ha tocado? O sea, aquí hay un tema interesante. Ella no tocó la mano o el brazo o lo agarró, no, tocó el manto de Jesús, pero Jesús sintió que lo habían tocado. Y aquí tenemos la gran diferencia, mi amado, que debemos de entender de esta situación. Hay mucha gente que puede acercarse a las cosas de Dios y que puede acercarse a Jesús, pero no llevan esa mentalidad. Si tan solo tocar, por eso no sale poder. ¿Me explico? Y vamos a ver ahorita algunos detalles de esto. Pregunta: ¿quién es el que me ha tocado? Rogando, negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y tú dices: ¿quién es el que me ha tocado? O sea, fíjese que es una cosa muy interesante. ¿Por qué? Porque en medio de ese montón de gente, Jesús sintió que alguien lo había tocado, pero la diferencia era que no era alguien de la multitud nada más. Y le diré que me decirle por qué hago esa aclaración. Muchos lugares donde Jesús caminaba era presionado por la cantidad de gente que venía. Incluso cuando vemos el pasaje de la pesca milagrosa, tuvo que pedirle a Simón que le prestara la barca para alejarlo un poquito a la orilla, porque la gente lo echaba de tal manera que no se podía ni siquiera parar a predicarles. Y así fue en muchas ocasiones. Hubieron muchos momentos en que sentía la presión de la gente, y este es un momento de estos. Y los discípulos se dan cuenta, le dicen: Señor, ¿cómo tú dices que alguien me ha tocado si toda la multitud te está oprimiendo? O sea, imagino, miraban, hasta hacían el quite para que no lo fueran a botar, y de repente se para y dice: alguien me ha tocado. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Todo lo que vamos a platicar de esas barreras a vencer es la diferencia entre aquella mujer y la multitud. Y hoy en día no es bonito decir esto, pero hay multitudes que oprimen y aprietan y no logran obtener el poder de Dios. ¿Me entiende el punto al que voy? Y el problema no es una cercanía. Por eso, cuando esto se lleva a términos físicos, es terrible. Cuando la gente cree que con tocar algo, una piedrecita o algo, es que va a venir el poder. No, hay un solo lugar en el mundo donde eso pasa, y es el muro de los lamentos, que es una promesa permanente de Dios, y ya lo hemos sentido los que hemos estado ahí, que hay algo especial. Pero el punto es que lógicamente Dios no necesita de un contacto físico con algo que nosotros podamos ver o tocar para poder obtener el poder de Dios en nuestra vida. ¿Me entiende el punto de esto? El día de Pentecostés es uno de los ejemplos más bellos de la Escritura. Simplemente estaban reunidos orando cuando el Espíritu Santo cayó sobre ellos como llamas de fuego. O sea, no tuvieron contacto en nada físico, sino el poder de Dios simplemente se derramó, y hubo una manifestación bien fuerte de la presencia del Espíritu, que ya no se apartó de la iglesia a partir de ahí. Ahora, le preguntan que la multitud lo oprime, y él pregunta: ¿quién me ha tocado? Y es el verso 46. Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido, oiga esta expresión, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. ¿Entiende la diferencia de esto? O sea, no era todos los que lo oprimían, no, alguien vino y me tocó. ¿Por qué? Porque yo sentí, dice el Señor, que el poder salió de mí. O sea, vino alguien que por decirlo así, le robó un poquito del poder de Dios, y fue suficiente para que una enfermedad de 12 años, de lo más desagradable, una enfermedad que había hecho de esta mujer alguien que ya no tenía recursos, alguien que ya no podía esperar nada de la vida, tuviera un cambio instantáneo cuando tocó al Señor. Ahora, ese punto, como le digo, esta es la parte externa del pasaje,
Vamos a platicar de una serie de elementos que subyacen atrás de esta situación. O sea, ¿qué era lo que ella pensaba? ¿Qué era lo que ella esperaba? ¿Por qué se atrevió a meterse entre la gente so pena de que incluso la mataran a pedradas por ser una mujer inmunda según la ley? ¿Qué la llevó a venir y pensar que solamente era suficiente apenas tocar el borde del manto de Jesús? Porque esa es la diferencia entre alguien me tocó porque yo sentí que poder salió de mí. ¿Me entienden? Veamos. Dice el verso 47. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies le declaró delante de todo el pueblo por qué causa la había tocado y cómo al instante había sido sanada. Déjeme decirle, este es un valor increíble de testimonio. La pudieron haber dicho, y usted vino con esa enfermedad a tocar al Señor y nos tocó a todos, o sea, nos contaminó a todos. Pero no, es tanta el punto de haber recibido un toque de Dios que la mujer no tiene ningún reparo en dar testimonio de por qué había venido y qué era lo que le había pasado. Y le voy a decir, mi hermano, cuando la persona ha sido tocada verdaderamente por el Evangelio, se acabaron las vergüenzas. ¿Cuántos entendemos eso? Que hay gente que dice, es que me da vergüenza, es que no me van a oír. Cuando usted lo ha sacudido el poder de Dios y ha tocado su vida, usted le va a predicar a quien se le ponga enfrente, porque usted tiene un testimonio que no puede callar, como decía Jeremías. ¿Me entiende el punto de esto? Vino y le dijo qué había pasado, y Jesús le respondió: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Ahora, un tema aquí muy importante en un pasaje paralelo. Recuerden que el pasaje paralelo es como una misma porción, la narra más de un evangelista. En uno de los pasajes paralelos añade algo que es muy importante. Cuando dice que se acercó y tocó el borde, añade un tema que dice porque pensaba que eso era suficiente. Y ahí está el detalle de esto. Ella no vino a probar suerte, no vino, bueno, vamos a ver qué sucede, o bueno, si me agarran me mata, pero ya probé. No, viene con una mentalidad, si tan solo tocar ese manto. O sea, viene segura de lo que está buscando. Ese es el punto. Y le digo, mi amado, esa es la fe que Jesús le dice: hija, tu fe te ha salvado. Y en otras expresiones, ahí esta palabra salvar puede tener una acepción en el original, que es te ha sanado también. O sea, tiene ambas cosas, pero habla de las dos cosas. Y la manda en paz. O sea, en ningún momento hay una condenación, en ningún momento hay un reproche como te atreviste a venirme a tocar. Porque déjeme decirle, una de las peores barreras es pensar que no somos dignos y que Dios no nos va a atender. ¿Me entienden lo que quiero decir? Bueno, analicemos algunas cosas del pasaje. Ya vimos quiénes son los protagonistas, ya vimos cuál era la situación de la mujer, ya vimos ciertos detalles en el pasaje. Ahora pensemos en varias cosas que son las barreras que esta mujer rompió para poder obtener un milagro de Dios. Primero, esta mujer, por lo que conocemos del Evangelio, solamente aparece y desaparece en este pasaje. No conocía realmente a Jesús. Nunca se dice que hubiera sido un discípulo o que hubiera andado con él. No, vino a buscarlo por el problema, por la necesidad. Y aquí tenemos un elemento. Había oído hablar de Jesús y de su poder. Ese es un punto interesante. Hay un evangelista que cuenta un testimonio, nunca se me olvidó, hace muchos años, de una mujer en la India que era paralítica y oyó que iba a haber una campaña evangelística y pasó 2 días arrastrándose para llegar al lugar donde iba a hacer la campaña. Pero era tan difícil llegar, porque cuando llegó además había cualquier multitud, que la mujer nunca logró acercarse al predicador. O
Se estaba yendo a pedir oración y arrastrándose como pudo, cuando ya estaban desarmando las tarimas y todo, llegó a agarrarse del madero de una tarima y empezó a clamarle a Dios, y ahí la sanó Dios. Este hombre lo contaba porque ponía un ejemplo de cuando alguien quiere un milagro, puede llegar a la gracia de Dios. Amén. Pero va a tener que romper barreras. Ese es el punto. No es cosa de actitudes de si Dios quiere, aquí estoy sentado y que me hagan milagro. No, esa es una pelea. Lo primero, no conocía a Jesús, pero alguien le había dicho de Jesús, y eso fue lo que la trajo realmente y arriesgarse. O sea, imagínense qué tipo de convicción traía de arriesgarse a que la mataran si la descubría, porque esa era la penalidad según la ley de Moisés. El segundo elemento, posiblemente la Biblia no lo informa, no vivía cerca y tuvo que viajar a saber cuánto para encontrar ese lugar donde sabía que iba a estar Jesús. Y ese es otro de los elementos más. O sea, queremos que Dios venga y me toque donde yo estoy cómodamente sentado. Y esto no quiere decir que usted tenga que viajar del otro lado del mundo para que lo toque Dios, tampoco. Pero estamos dispuestos a buscar a Dios de todo corazón. Ese es el punto de esta mujer. El otro tema, vemos que había estado enferma y débil y tuvo que incluso lidiar con la multitud, porque yo me imagino que cuando se fue acercando a donde iba Jesús, no precisamente le dijeron pase señora, o sea, a nadie le interesaba de paso a nadie, sino lo que querían era ellos poder acercarse a Jesús. Y recordemos que en ese caso tenemos otros ejemplos. Los amigos que rompieron el techo de la casa para bajar al paralítico y ponerlo delante de Jesús, porque la multitud no los dejaba entrar. El chaparrito que se subió al árbol sicómoro para ver pasar a Jesús, porque la multitud no lo dejaba. Y aquí déjeme decirle que hay una lección muy importante. Si usted va a esperar que la multitud lo felicite por buscar a Jesús, mejor quédese sentado. Porque van, y vos crees en eso, y vos estás y ella te lavaron el coco. Mire, la multitud es especialista, ni le va a solucionar nunca el problema, pero van a ser especialistas en ponerle prejuicios, en condenarlo, en ponerle todo tipo de críticas para que usted no busque a Dios. ¿Es cierto lo que digo o no es cierto? Aquí esta mujer venció con eso también. Porque el mismo tipo de enfermedad producía una debilidad terrible, y cuántos años de tener el problema. El otro elemento, se exponía a que alguien, si era de la región, la reconociera y la iba a pasar mal si la reconocía. Imagínense a alguien por ahí, miren muchacha, la señora que está enferma, tal cosa, es suficiente para, como le digo, porque la pedrearon, no digamos para que alguien nada más la avergonzara, pero era otro riesgo que estaba corriendo al venir y acercarse al Señor. Miren todo lo que tenemos aquí. La experiencia de 12 años buscando sanidad es una experiencia traumática. ¿Cuántos creen eso? Imagínense 12 años de médico en médico, y me imagino buscando a quien fuera que la pudiera ayudar. Eso produce un trauma, y ninguno la había podido ayudar, dice la palabra. Incluso ella también sabía que Jesús no era médico, no lo vino a buscar por eso. Ese es otro tema interesante. O sea, la mujer está buscando una respuesta a su problema. Tantos años con esta situación, no se puede decir que fue una mujer que se sentó a esperar que le cayera del cielo la respuesta, porque dice que había gastado todo lo que tenía en esos 12 años. Eso significa que era una mujer que estaba buscando una respuesta, estaba buscando ser sanada. O sea, había un anhelo en su corazón, pero el trauma de 12 años. Y fíjense que aquí hay un detalle interesante en el pasaje. Yo le decía que este pasaje queda enmarcado en otro pasaje que está en dos partes, y es la sanidad de la hija de Jairo. La hija de Jairo tenía 12 años.
era de la edad del padecimiento de la mujer. Miren, no son casualidades, porque la Biblia lo presenta de esa manera. Y ya sabemos cuál es el otro caso. Ahora, en lo espiritual, esta mujer era inmunda y posiblemente también podía tener sentimientos de culpa, porque este es otro de los problemas y de las barreras. Empezar a pensar, esto es importante, tal vez yo fui la que tuve la culpa, a saber qué hice que Dios me castigó así. Yo no puedo buscar a Dios porque no lo merezco. Yo no le puedo ofrecer ya nada al Señor, ya ni siquiera una ofrenda, no puedo dar ni siquiera una palomita, nada, ya no tengo con qué. Entonces, el otro elemento a vencer aquí, que es muy importante, es el elemento de los propios prejuicios que nosotros podemos tener, hermano. Mire, me ha tocado trabajar con gente a veces que el primer punto en su vida es que no se sienten dignos. Y claro, dignos por nosotros mismos no lo somos, pero la misericordia de Dios es la que nos da dignidad. Entonces hay gente que, bueno, si quiere ore por mí, pero yo sé que Dios sabe por qué me mandó esto. Esa persona no va a recibir nunca nada. ¿Cuántos entienden eso? Porque está pensando ya anticipadamente ni que se lo merece y que fue Dios el que se lo mandó. Con una mentalidad así nunca va a recibir nada. Porque aquí apelamos cuando nos acercamos al Señor. Esta mujer es el ejemplo. No le podía ofrecer una ofrenda, no le podía ofrecer nada de sí misma. Entonces, ¿a qué está apelando? A la misericordia, a la piedad, a la gracia. A eso está apelando. ¿Por qué me podía recibir del Señor algo? Únicamente por gracia. Y ese es el gran secreto de todo esto. O sea, no es que Dios toque nuestra vida porque somos el Superman o el Iron Man, es porque simplemente tiene misericordia de nuestra vida. Amén. Y a veces hemos creado estructuras mentales que creemos que hay gente que se lo merece y nosotros no nos lo merecemos. ¿Cuánto entiende eso? No, para Dios todos somos iguales. No hay ni grandes ni pequeños, no. Todo el trato de Dios en nuestra vida es por misericordia, es por gracia únicamente. Amén. Ahora, esto puede ser una barrera, lo que ella empezaba a pensar de sí misma. Y déjeme decirle algo aquí. Eso puede inutilizar a una persona de buscar a Dios. Déjela ahí, hermano. Puede ser algo que inutilice a una persona de buscar a Dios. Mire usted, ¿por qué no busca a Dios? Ay, hermano, si yo le contara, yo no merezco nada, ni Dios no me oye. Esto seguro me lo mandó Dios, que le voy a pedir. Esa mentalidad no deja acercarse al Señor. ¿Entiende lo que quiero decir de esto? Fíjense, hay factores físicos, emocionales, espirituales, todo concentrado en el caso de esta mujer. Y no es el único caso. Si estudiamos a muchos otros pasajes en la Escritura, cumplen con todos este tipo de elementos. Ahora, qué lindo ministerio de Jesús y qué bueno que ayude a la gente, pero a mí a saber si puede. Otra barrera. Ah, no, mire, yo sí creo que Dios es poderoso, yo creo en Dios y pero para mi problema, no. O sea, como quien dice, si puede, menos conmigo. ¿Me entiende el punto de esto? Ahora, la palabra dice que Dios no hace acepción de personas. ¿Qué es lo que busca el Señor? Mire, David se echó uno de aquellos pecados de los más grandes. Usted ya lo conoce: adulterio y asesinato. Y cuando fue descubierto, cuando el profeta Natán lo pone de cara contra Dios y tiene que reconocer que estaba tratando de tapar aquello, se escribe el Salmo 51. Ese es el punto del Salmo 51. Ahora, ¿era David alguien que
tenía capacidad de ofrecerle al Señor 20,000 ovejas de sacrificio y podía ofrecerle oro, plata y de todo como expiación. Sí podía hacerlo. Pero ¿qué es lo que nos dice David? Está hablando con el Señor y le dice que sacrificio y ofrenda no es lo que quiere Dios de él. Lo que le dice es un corazón contrito y humillado es al que tú no desprecias, Dios. O sea, David conocía el secreto. Aquí no es de que el que peca y reza empata, como a veces la teología moderna lo ha presentado. No, es simplemente cosa del corazón. Es con qué corazón esta mujer llegó a buscar a Jesús. Ese era el punto. Y él podía entender, con solo lo que ella le dijo, vete, tu fe te ha sanado. ¿Por qué? Porque él sabía que el problema era cosa de fe, no era de otra cosa. Y no fe, religión, no. Fe, como dice la palabra, certeza de lo que se espera y convicción de lo que no se ve. Y la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y con el corazón se cree y con la boca se confiesa. O sea, la forma como nos presenta la fase bíblica de lo que es la fe es muy distinta a lo que creemos que una expresión religiosa es fe. Ahora, Jesús se dio cuenta claramente de esto y pudo entender por qué aquella mujer fue capaz de extraer el poder de Dios cuando lo tocó. Así de sencillo. Y lo sintió, lo percibió. Porque esos son los mismos discípulos. Pero Señor, todos te oprimen. Sí, pero alguien me tocó. ¿Por qué? Porque ese toque no era igual. Un toque de fe es muy diferente. ¿Entiendes? No es cuántos oran por algo. Es la fe con que alguien ora por algo lo que hace las diferencias de esto. Vimos que puede pensar que el ministerio era bueno, pero no para ella, y eso hubiera creado una barrera donde nunca hubiera venido, o simplemente hubiera venido a ver qué pasaba. Porque déjenme decirle que hay otra cosa. La determinación de ella era tocar el borde del manto de Jesús. Ella no vino a probar a ver qué pasa, a ver qué ve, de repente me mira y me llama. No, ella ya venía entre ceja y ceja, pensando, tengo que llegar y tengo que tocar su borde, porque con solo que toque el borde va a ser suficiente. O sea, hizo a un lado prejuicios, hizo a un lado traumas, hizo a un lado malas experiencias, hizo a un lado excusas, y lo único que la trajo fue fe. Lo único que la trajo fue certeza de que iba a recibir si se atrevía a tocar el manto del Señor. ¿Entiende la diferencia? Por eso le digo, es un pasaje chiquito, pero tiene cualquier cantidad de enseñanza. El otro tema, que es una barrera, es el tiempo. Pudo haber pensado, tal vez algún día, si Dios quiere sanarme, me va a sanar. Y no estoy yendo en contra de la soberanía de Dios, porque sí existen los tiempos de Dios. Pero mucha gente está atada. Es una barrera los tiempos de Dios. La forma de disculparse o la forma de disculpar a Dios de que no hay una respuesta es que no es el tiempo de Dios. ¿Cuántos han oído ese tipo de situaciones? Entonces, le digo una cosa. Sí hay situaciones que lógicamente Dios tiene sus tiempos, pero sobre todo, le digo una cosa. Cuando estamos buscando por una necesidad, mire, hay un salmista que dice algo que me gustó. Dice, respóndeme prontamente. A mí me gusta eso, porque le digo una cosa. Dios ve la necesidad del corazón que le está pidiendo, hermano. Cuando Pedro le dijo, Señor, sálvame porque se está hundiendo, no se puso a pensar, y peor si me va a decir si ahí vengo mañana. ¿Verdad que no? Hay momentos en que hay una respuesta inmediata. Hay momentos que Dios lo que está esperando es un corazón que se acerque con fe y lo toque. Ese es el punto. ¿Me entiende? Y Él mismo nos hace entender de cosas donde hay un tiempo para algo.
Eso es diferente. Por eso no estoy negando la teología del tiempo de esto, sino lo que estoy diciendo es que muchas veces se puede convertir en una barrera para alcanzar lo que Dios quiere darnos. ¿Me entiende el punto? ¿Qué casos más vemos acá en la palabra? Muy rápidos. Casos como Bartimeo. Bartimeo oyó bulla, era ciego y estaba tirado al lado del camino en Jericó y preguntó: ¿qué es esa bulla? Es que fíjense que está pasando Jesús. Y se para el hombre y con todos los pulmones que podía empieza a gritar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y fíjense que triste, porque los que lo callaban eran los propios discípulos. Incluso a Jesús le dijeron: Señor, cállalo, porque el escándalo que está haciendo. Pero aquel hombre no lo iba a callar nadie, porque vio la oportunidad en su vida en que estaba pasando donde él estaba postrado, nada menos que Jesús. Es el caso igual, si tan solo tocare su manto. Y todavía Jesús lo llama, y ahí en ese pasaje hay algo interesante. Dice que Jesús le preguntó: ¿qué quieres que te haga? Por supuesto, que me devuelvas la vista. Pero es una forma también de enfrentarnos con lo que le estamos pidiendo a Dios. Ese es el punto de ello. Y fue sanado, pues. La mujer sirofenicia, otro caso. Y así podríamos ir viendo cualquier cantidad. Solo me estoy refiriendo a algunos casos. La sirofenicia. Una mujer que no era judía, vivía fuera de Israel, y en una de las idas de Jesús al área donde ella estaba, se acerca a rogarle por la sanidad de una hija que tenía endemoniada. Y Jesús le da una respuesta que hay que entenderla muy bien, una respuesta muy fuerte. Le dice: no está bien dar el pan de los hijos a los perros. Todavía los escritores de la Biblia le pusieron perrillos. No, la palabra dice perros. Esa es la traducción, porque cualquier gentil no judío era considerado un perro. Ahora, ¿qué es lo que está haciendo? ¿La está rechazando? No, está dando una lección, porque aquella mujer no dio la vuelta y se fue: bueno, ya probé, me dijo que no y hasta me trató de... sino que le responde y le dice: imagínense, sí, pero los perros comen aunque sean las migajas que caen de la mesa de sus amos. ¿Y qué le responde? Es uno de los pocos casos, junto con el centurión, y no me acuerdo quién más, donde Jesús alaba la fe de alguien. Le dice: mujer, grande es tu fe, vete y sea hecho como pediste. Y en esa misma hora fue librada la hija. Ese es otro caso donde venía. ¿A qué venía? A probar si se podía, a ver si el Señor le ponía o venía dispuesta a obtener un milagro, hermano. Bartimeo gritaba con todo, porque sabía que si tan solo el Señor se paraba, iba a tener una respuesta. El leproso vino arriesgándose a todo y le dice: si tú quieres, me puedes sanar. Y Jesús le dice: sí, sí quiero. Y tenemos casos, hermano. El centurión, otra persona considerada para los judíos como un perro gentil y además odiado por su mismo origen y todo, y manda y le dice al Señor, ni siquiera va a él, manda siervos y le pide que tenga misericordia de un ¿cómo se llama? De un siervo que tenía enfermo. Pero la argumentación que le presenta al centurión maravilló a Jesús, porque así dice la palabra, que se maravilló y dijo: no he encontrado en Israel una fe como esta. Porque le dijo: yo soy un hombre puesto en autoridad, y le digo al soldado: ven y vaya, al sirviente: ven y ven, y al otro: sirve y me sirve. Así que solamente di la palabra, ni siquiera tienes que venir a mi casa. ¿Se acuerda de ese pasaje? ¿Qué es el común denominador de estos hombres, hermano? ¿Cuál es el común denominador de estas personas? ¿Estaban dispuestos a obtener una respuesta de Dios o no? Y todas las barreras que hemos platicado estaban presentes. El centurión pudo haber pensado: no, si yo soy de los conquistadores, a nosotros nos odian, ¿cómo me voy a atrever yo a decirle
a un rabino judío que venga a mi casa a sanarme un siervo. Pudo haber puesto cualquier pretexto, pero no le importó. Pasó encima de todo aquello para venir a buscar una respuesta de parte de Jesús. El mismo Jairo, que es el otro personaje que aparece en el pasaje que hemos estudiado. ¿Por qué? Porque Jairo, siendo un principal de la sinagoga y estando en una época del ministerio de Jesús en que prácticamente los fariseos y los religiosos lo habían declarado enemigo público de ellos, se atreve a venirlo a buscar, a clamarle por la hija que está enferma. Y cuando vienen de la casa, en medio de que se atrasó con esto de la mujer, vienen y le dicen a Jairo: ya no molestes al maestro, ya se murió. Y Jesús se voltea y le dice: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. O sea, es el punto otra vez. ¿Qué estaba jugándose Jairo? Jairo se estaba jugando que lo echaran de la sinagoga y que lo echaran de la religión por andar buscando a Jesús. Pero no le importa. Por eso le digo, es ahí donde tenemos que aprender que hay un precio que pagar. Y ese precio es fe, es confianza. Ese es creer que verdaderamente no va a rechazar nuestra oración. Hay un versículo en Juan que dice el Señor: nadie que venga a mí lo echaré fuera. Hay nadie puede decir: es que a mí, mire hermano, qué lindo todo, pero es que a mí el Señor sí no creo que me oiga. No conozco a nadie que Dios no lo oiga, hermano. Dice que su mano no se ha cortado para salvación al que cree. Y ese es al día de hoy, todavía también. Los 10 leprosos, ¿se acuerda de ese pasaje? El samaritano y 9 judíos leprosos que vienen a buscar a Jesús, igualmente arriesgándolo todo, porque sabían que era el único que podía tener una respuesta. Ahora, quiero terminar con esto nada más. Si tenemos aquí a Jesús y aquí le ponemos A, B, C, D y E, y pensamos que cualquiera puede respondernos, mejor quite a Jesús de ahí y quédese con su problema. ¿Me entiende lo que quiero decir? Por eso Jesús fue claro: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Y el apóstol Pedro, predicando, dijo: hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y es Jesucristo, que se hizo hombre por nosotros. Amén. Vamos a orar esta mañana.